un pasaje enigmático de la Guerra de Independencia de México. La toma de la Alhóndiga de Granaditas. Un arduo proceso que duró varios años, iniciado por Hidalgo y cumplimentado por Agustín de Iturbide. La toma de la Alhóndiga, de la famosísima Alhóndiga de Granaditas con el Pípila que todos recordamos y estudiamos en la escuela, sucedió el 28 de septiembre de 1810, cuando los soldados insurgentes sitian la plaza realista de Guanajuato y logran la toma de la Alhóndiga de Granaditas por la acción de el Pípila, un famoso y enigmático personaje anónimo, el Pípila. Te diré que debido a la situación de inestabilidad política derivada de la crisis misma de 1808, tanto en el Virreinato de Nueva España como en España y también en Valladolid en 1809, permitieron que las ideas liberales e independentistas surgieran en la población criolla. Recordemos que España ya no tenía rey, había sido invadida por Francia y habían puesto a un impostor como el monarca español. El verdadero monarca había sido depuesto y se encontraba en el exilio, se encontraba sin reconocimiento alguno. Ahora bien, en todas las provincias, después de haber sido el imperio más grande del mundo, que era el Imperio Español, en ese momento los virreinatos estaban como títeres sin cabeza, como se dice coloquialmente. Entonces el virreinato de la Nueva España, que si hubiese sido una nación independiente, hubiera sido la más rica sobre la tierra durante años y años, porque recordemos que gran parte de la riqueza que sustentó durante siglos a la monarquía española provenía de las riquezas del virreinato de la Nueva España, que durante siglos y hasta el día de hoy somos siempre uno de los primeros productores mundiales, ojo, mundiales de plata. México es primer productor en diferentes recursos, materias primas, entre ellos de plata, a nivel mundial, y lo ha sido durante siglos. Así que la increíblemente rica nación mexicana hoy, que antes fue el virreinato de la Nueva España, entró en ese proceso de independencia, de tal manera que, según sucedieron los hechos, Hidalgo y Allende se ponen de acuerdo para solicitar la rendición de la plaza de Guanajuato e intimidar a la autoridad que en ese momento se llamaba Riaño, tras solicitar la rendición de Guanajuato sin violencia. Y esto se hizo mediante el envío de una carta, la que dice así: yo no veo a los europeos como enemigos, sino solamente como un obstáculo que embaraza el buen éxito de nuestra empresa. Vuestra señoría se servirá manifestar estas ideas a los europeos que se han reunido en esa alhóndiga. Y continúa la carta, donde se solicita la rendición del titular de la plaza. Riaño nació en España, era un peninsular, el jefe de Guanajuato, era un hombre de alta mar, llegó al rango de capitán de fragata y así continuó evolucionando dentro del ejército español. Y se le otorgó el título de teniente general, y en 1795 fue nombrado la principal autoridad de la ciudad de Guanajuato. Fue nombrado intendente de Guanajuato por el virrey con el beneplácito del monarca en 1795, y fue en ese momento cuando se hizo íntimo amigo con Hidalgo, que era el párroco de Dolores, y con Manuel Abad y Queipo, entonces gobernador de la diócesis de Michoacán. De tal manera que al recibir la carta de Hidalgo, Riaño estaba recibiendo la carta de su otrora amigo Hidalgo, se negó a aceptar la petición, afirmando ser un soldado del rey de España y reconociendo como única autoridad al virrey Venegas. Al conocer la respuesta de su antiguo amigo, Hidalgo decidió iniciar la toma de la plaza de Guanajuato. Allende, Aldama y Jiménez se dividieron en 3 divisiones de su ejército. El grueso de las tropas insurgentes se divide en 3, una al mando de Allende, otra al mando de Aldama y otra al mando de Jiménez, y sitian la ciudad de Guanajuato. Al principio no encontraron resistencia alguna, por el contrario recibieron apoyo en dinero y soldados. Algunos de sus informantes dieron datos sobre el estado militar de la fortaleza y el caudal resguardado ahí, el parque, los pertrechos, cuántos soldados había y las características del edificio, la arquitectura física, la distribución para poder realizar la toma. Y de esa manera Allende, Aldama y Jiménez decidieron
la estrategia para tomar la plaza con el beneplácito de Hidalgo. El comandante dio inicio alrededor de las 8 de la mañana. Al oírse los primeros disparos sobre la Alhóndiga, Riaño ordenó al teniente Barcelo, capitán de la Guardia Realista, subir al techo para enfrentar las posibles invasiones. El intendente Riaño, mientras tanto, permaneció en la planta baja, resistiendo arduamente los asedios de los ejércitos insurgentes. Barcelo desde las alturas contraatacaba a base de bombas y disparos de rifle. Riaño veía que era imposible un triunfo de cualquier bando, estando los realistas privados de cualquier movilidad, por lo que decidió salir junto a un puñado de hombres. Así, al darse cuenta uno de los jefes insurgentes de la presencia de Riaño, ordenó un ataque al jefe realista, que era el superintendente Riaño, que al intentar defenderse pereció. En esa escaramuza fallece el otro amigo de Hidalgo, y los soldados que salieron con el intendente se retiran llevándose el cuerpo consigo de la autoridad hasta ese momento, de la autoridad de Guanajuato, del intendente de Guanajuato. Al ver que ya había fallecido el intendente Riaño de Guanajuato, uno de sus asesores sugirió al teniente Barcelo la rendición de la plaza, y que él, en su calidad de segundo al mando, debería tomar las riendas de la situación. Barcelo aceptó tomar las riendas de la situación, pero se negó a entregar la plaza. Afirmó que era un combate y que la autoridad militar que él representa era superior a la autoridad civil en aquel momento de conflagración. Sin embargo, el asesor de Riaño consiguió un pañuelo blanco y lo ató a un fusil de un soldado caído en combate. Comenzó a ondear su nueva bandera de paz, y al verla los insurgentes se dieron cuenta de que los españoles habían decidido rendirse. Hidalgo ordenó un alto el fuego y envió a Allende a negociar con los vencidos. Barcelo se dio cuenta de lo ocurrido y aplicó la justicia militar al civil que ondeó la bandera cuando él no lo había determinado así, y subió a la azotea a continuar la conflagración. Y así continuó la lucha por la defensa y la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Los insurgentes se dieron cuenta de que habían sido engañados y siguieron el conflicto. Del lado insurgente, Hidalgo consideraba la posibilidad de tomar el edificio, pero no quería hacerlo y no contaba con los recursos suficientes. También, según la versión oficial, fue cuando Juan José de los Reyes Martínez, minero de la Valenciana, recordemos la mina valenciana, increíblemente rica la mina de la Valenciana, una de las minas más productivas en el mundo y la que ha generado riquezas aún al día de hoy. Uno de los mineros de ese lugar, Juan José de los Reyes Martínez, famoso por su fuerza y al que se le atribuye y es apodado el Pípila. Algunas otras fuentes citan que fue un anónimo, que no es realmente Juan José de los Reyes, pero a él se le atribuye por algunos ser el Pípila. Este individuo, Juan José, solicitó a Hidalgo permiso para incendiar la puerta de la Alhóndiga, lo que permitiría a los insurrectos entrar a la Alhóndiga. De esta manera se pensaba que los insurgentes podían tomar la plaza. Tras meditarlo un tiempo, el cura Hidalgo aceptó y el Pípila se lanzó a la acción. Juan José de los Reyes se dispuso a incendiar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. Tras incendiar el umbral, reforzado con planchas de fierro de la Alhóndiga, los rebeldes pudieron entrar en ella y se dieron a la masacre y al saqueo. Barcelo, que entonces ya era el jefe de la plaza, y el hijo de Riaño, ambos comandantes realistas, fallecieron por órdenes de Hidalgo. También todos los españoles y criollos fallecieron por órdenes de Hidalgo, y fueron todo lo que pudieron encontrar se repartió entre los insurrectos, pertenencias y despojos. Y también esas multitudes no solamente se limitaron a disponer de todo lo que en la Alhóndiga de Granaditas había. Toda la ciudad de Guanajuato fue despojada de sus riquezas, casa por casa, lugar por lugar, y se cometieron actos que no se pueden decir en este video, pero que ya podrás imaginar.
igual a cuando cayó Berlín, que fue tomada por los rusos, igual a cuando cayeron el pueblo de Guernica en España, de tal manera que la ciudad de saqueo de la ciudad de Guanajuato redujo su población al 10% de lo que tenía un día antes. Un día después solamente contaba con el 10% de la población que había un día antes la ciudad de Guanajuato. Todas las personas, todos los peninsulares habían fallecido. Y esto ocurrió así hasta que se llegó a ese 10% desde ese momento y en los días siguientes. Pero ya en los días siguientes se extendió al área metropolitana, no únicamente la ciudad, sino a toda el área metropolitana. Hidalgo no hizo nada por detener lo ocurrido en Guanajuato y por eso se piensa que tal vez no quiso tomar la Ciudad de México porque pensó que se iba a repetir lo que había ocurrido en Guanajuato con la Ciudad de México. Por eso muchos dicen que no quiso tomar la Ciudad de México cuando pudo hacerlo, para evitar lo que había ocurrido ese día que todos recuerdan como fecha conmemorativa, el 28 de septiembre de 1810. El sitio, la toma y caída de la Alhóndiga de Granaditas con el famoso personaje de El Pípila. Algo sin lugar a dudas que cambió el destino de México en una gran medida, porque todas esas acciones, todo lo que hizo Hidalgo, Morelos y todos los participantes, incluso algunos no mencionados en este sitio de Guanajuato, ninguno de ellos concluyó la independencia de México. La independencia se hizo y concluyó cuando un habitante de la antigua Valladolid, hoy Morelia, Agustín de Iturbide, así lo quiso y lo dispuso, y gracias a él se consiguió la independencia de México. No la inició y no la terminó Hidalgo, no la inició y no la terminó ninguno de los participantes en el sitio de la Alhóndiga de Granaditas. Tampoco fue un hecho decisivo y no fue lo que determinó la independencia de México. La independencia de México se determinó cuando el ejército realista cambió de bando, Agustín de Iturbide su comandante, y decidió apoyar a los insurgentes en ese momento, y entró el ejército trigarante a la Ciudad de México. En ese momento se consuma la independencia. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.